Hechos capítulo 9, vamos a encontrar una historia muy interesante de la cual vamos a compartir hoy. Hechos capítulo 9, donde nos habla de la conversión de Saulo de Tarso. ¿Sabe? Me gusta compartir la palabra de Dios a todos los grupos, a todas las redes, a todas las personas que sea posible. Y muchas veces encuentro personas que contienden conmigo, o me llevan la contraria, o sacan a relucir su religión. Y créame, eso no me molesta, sino que me recuerda quién era yo y de dónde me sacó el Señor. Amén. Yo crecí en una familia, en un hogar donde practicaban la religión tradicional. Así que me bautizaron, confirmado, comunión y tantas cosas más. Y que el rosario de mañanita y que a misa y todo eso lo viví. Cuando tenía 12 años mi mamá conoció a Cristo y me habló del Evangelio. Y yo le decía, yo soy de esta religión y con esa religión moriré. Yo nunca me voy a cambiar de religión, porque el que se cambia de religión se va al infierno y eso es del diablo, y decía todas esas cosas. Fui testigo una vez en el pueblo donde crecí, cuando el cura dio la orden al poblado de que tiren piedras a unos que andaban predicando por ahí. Así que imagínense, alguien que debe predicar acerca de amar al enemigo, mandaba a eliminar al enemigo. Y cuando fui a vivir ya con mi madre a los 17 años, ella como cristiana me decía, tienes que ir al templo conmigo, así como ibas con tu tía que te crió, tienes que obedecerme y tienes que ir al templo conmigo. Y yo decía, no, yo no quiero, esa no es mi religión, yo tengo mi religión. Yo voy a mi iglesia, yo voy donde yo pertenezco y yo nunca voy a cambiar eso. Pero, ¿sabe una cosa? Aunque yo defendía con uñas y dientes esa religión, sin embargo, no la practicaba como realmente es. Porque uno dice, yo soy de esa religión, y porque una vez al año confiesa, comulga o va por ahí a una procesión, cree que ya está bien. El resto del año vive en borrachera, fornicación, adulterio, golpeando a la mujer, sin darle comer a los hijos, y cuántas cosas más que hacen. Y solamente dicen, yo soy de esa religión, pero realmente nada que ver. ¿Sabe? Yo insultaba a los cristianos, los odiaba, los aborrecía, los consideraba enemigos de mi religión, la cual ni siquiera la practicaba como tenía que ser. Y cada vez que me hablaban del Evangelio, a mí me chocaba eso. Peor cuando hablaban de las imágenes, peor cuando hablaban de que María había tenido más hijos, que no era virgen ya y que ella no podía salvarnos ni ser mediadora, sino solo Jesucristo. Esas cosas me rechinaban los oídos. Pero doy gracias al Señor porque un día Él tocó mi corazón. Un día Él quebró ese corazón duro, a pesar de muchas circunstancias que viví, que me trajeron a los pies de Jesucristo. Pero más de 6 años como oyente, acompañando a mi mamá a su templo. Y ahí el Señor un día tocó mi corazón. Y una de las historias que me hizo entender lo equivocado que estaba, lo errado que estaba, fue precisamente Hechos capítulo 9. La historia de Saulo de Tarso, llamado Pablo. Este hombre también creía que estaba defendiendo su religión, creía que matando cristianos, persiguiendo cristianos, él estaba agradando a su Dios, defendiendo la religión de su Dios, y no entendía lo equivocado que estaba. Estaba en el bando contrario. Y si usted lee en el libro de Hechos, capítulo 8, dice desde el versículo 1, y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él.
Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hoy en la mañana una hermana compartió un audio pidiendo oración por las iglesias en la India, donde los pastores están siendo buscados, perseguidos, encarcelados y cerradas aquellas iglesias. Y ella pedía oración a todos los pastores por las iglesias que en la India están siendo perseguidas, quemadas, cerradas. Y eso pasó también con la iglesia primitiva. Y Saulo era el cabecilla de aquella persecución, estaba persiguiendo a la iglesia, estaba llevando a la cárcel a los creyentes, haciéndoles, como él mismo dice, los obligaba a blasfemar y a renegar de su fe. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Amén. Tóquele al que está a su lado, dile: sal de la cárcel del sueño. Y es por eso que Saulo va a tener un encuentro personal con Jesucristo. ¿Cuántos de aquí han tenido un encuentro personal con Jesús? Amén. Si aún no lo ha tenido, pídale a Jesús que Él pueda tener un encuentro personal con usted. Y dice Hechos 9, capítulo 9, versículo 1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Imagínense, como dicen, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿A dónde fue? Al sumo sacerdote, a los religiosos que ordenaron o pidieron que Jesús sea crucificado y pidieron que un delincuente sea liberado. Esos mismos religiosos que se supone que eran los representantes de Dios, que eran los que enseñaban la palabra de Dios al pueblo, eran los más grandes asesinos, y por eso Jesús les llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, porque eran los que se enriquecían con la religión. Ni ellos entraban al reino de los cielos ni permitían que la gente entre, les dijo Jesús. Y va a ellos y les pide cartas de autorización para ir a las sinagogas de todos los lugares. Los judíos tenían en Jerusalén su templo, donde adoraban a Dios y presentaban sacrificios. Pero en cada aldea, en cada provincia tenían sinagogas o lugares de reunión donde adoraban a Dios y donde leían la Torá, donde enseñaban la palabra de Dios. Y los cristianos también llegaban a las sinagogas a adorar y a escuchar la palabra de Dios. Entonces ella dice: si encontramos cristianos allí, vamos a encarcelarlos. Imagínense, ellos dicen: hay un lugar donde podemos encontrar a los verdaderos cristianos, en las sinagogas. Allí vamos a buscarlos. ¿Por qué no van a buscar a los cristianos en una cantina, en un burdel, ¿sí?, en un lugar de mala muerte? ¿Por qué no van a buscar cristianos ahí? ¿Dónde están los verdaderos cristianos? En la casa de Dios. Y es allá donde ellos fueron a buscarlos, con cartas para ir a las sinagogas, porque ellos sabían que ellos iban a estar ahí, porque el Señor les había enseñado, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ellos iban a estar en la casa de Dios, ellos iban a adorar a Dios y alimentarse de la palabra de Dios. Y Saulo sabía que allí iba a encontrar a los cristianos y pide cartas de autorización. Dice el versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Amén? Miren, él va camino a Damasco para apresar a los cristianos, y es rodeado por un gran resplandor de luz del cielo. Y en esa luz él cae a tierra. Muchos dicen que él iba en su caballo y cayó a tierra. Él y los que iban con él ahora estaban besando el polvo, y escucha una voz que le dice 2 veces: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Para Saulo, Jesús estaba muerto. Para Saulo, Jesús había sido un farsante, un gran malhechor, y los discípulos habían robado su cuerpo para engañar, diciendo que él estaba vivo. Eso decían los fariseos. Eso enseñaban los fariseos a la gente para que no crean en la verdad. ¿Cómo sería para Saulo encontrarse con alguien que él creía que estaba muerto, pero vive por los siglos de los siglos? ¿Cuánto le aplauso al Señor? Y no solamente que lo encuentra vivo, sino que no lo ve bañado en sangre, desfigurado su rostro por los golpes, las espinas, los clavos, sino que lo ve en su gloria y majestad. Lo ve con esa luz más resplandeciente que el sol. ¿Cómo sería para él? Él estaba ahí de rodillas al piso, temblando al ver la majestad de Jesús de Nazaret, del Mesías, a quien ellos habían crucificado. Amén. Por eso le dice, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién perseguía Saulo? A los discípulos, a los cristianos, a los creyentes. Él no perseguía a Cristo, para él Cristo estaba muerto. Él perseguía a los discípulos. Pero, ¿se acuerdan cuando uno niño decía, si te metes con él es conmigo, verdad? Cuando usted se mete con los discípulos de Jesucristo, usted se mete con Jesucristo. Por eso él dijo, el que no es conmigo está contra mí. Amén. Si usted rechaza a Jesucristo, si usted rechaza el Evangelio, usted se convierte en enemigo de Jesucristo. Usted está insultando, usted está persiguiendo a Jesucristo. Usted está difamando a Jesucristo, no a los cristianos, no a los creyentes. Le dice, a mí me estás persiguiendo y te va a ir muy mal. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Usted cogería un escorpión y se golpearía con el aguijón sobre su cuerpo? ¿Se imagina esto de vidrio que no esté amolado y yo empiece a dar golpes? ¿Qué pasaría con mi mano? Se destroza, ¿verdad? Así de necio es atacar a Jesucristo. Así de necio es atacar a los discípulos del Señor. Y a unos delincuentes más avesados y experimentados dicen, a los cristianos no hay que robarles porque si lo haces nos va muy mal. Nos va muy mal. A una hermana de aquí, un delincuente le dijo, hermana, a usted nunca le voy a robar. Yo le presté el arma al que le robó a usted la semana pasada y ya lo mataron. Así que a usted yo nunca le voy a robar, más bien le voy a cuidar. Y esa hermana dio ese testimonio aquí, y lo recuerdo. Imagínense, dice la Biblia, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Si usted se mete con un cristiano, se mete con Jesucristo. Que la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que más son los que están con nosotros que todos nuestros enemigos. Y por eso le dice, Saulo, es una necedad lo que estás haciendo. Es como tomar el aguijón de un escorpión y darte punzadas con eso. Tú te vas a hacer daño. Hay escorpiones que si le pican usted no muere, pero tiene una fiebre terrible, unos dolores terribles, si logra salvarse. Y nadie provocaría eso a sí mismo. Versículo 6, él temblando y temeroso le dijo, Señor. ¿Cómo llamó a Jesús? Señor. Señor. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, dice Romanos 19, y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Amén. Dígale que está a su lado, Jesucristo es mi Señor. Amén. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Qué lindo sería que los hijos lleguen a la casa y le digan, mami, ¿qué quieres que haga? Hay que barrer, hay que lavar los platos, ¿verdad? ¿Sí? Ellos no dicen eso, ¿no? Cuando usted dice, ¿qué quieres que haga? Es porque se está poniendo a disposición de esa persona. Es porque está reconociendo la autoridad de esa persona. Amén. Un esposo decía, ahora ya le grito a mi esposa.
¿qué más hago? Le dice, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense, ¿no? Cuando usted dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Usted está diciendo, Señor, aquí estoy en tus manos, estoy a tu disposición, estoy para lo que quieras, Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga? Si nosotros le hiciéramos esa pregunta al Señor, ¿le ha preguntado alguna vez al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito para mi vida? ¿Para qué me redimiste? ¿Para qué me rescataste? ¿Para qué me has escogido? ¿Qué quieres que haga? Amén. Pregúntele, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo que Él está diciendo. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. No importa cuán bravucón sea usted, no importa cuán malo sea usted, cuando usted tiene un encuentro con Jesucristo, usted cae en el caballo de su arrogancia, de su orgullo, de su prepotencia y va a besar el polvo. Y este que se creía súper malo, ahora era llevado como un bebé de la mano, un completo inútil. Imagínense. Eso va a pasar con su orgullo, con su soberbia, con su arrogancia, con su prepotencia, con su viejo hombre, cuando usted tenga un encuentro con Jesús. Usted se va a convertir en un niño llevado de la mano de Jesús. Él dijo, si no se vuelven como niños, no entrarán al reino de los cielos. Ahora él ya no se valía por sus propias fuerzas, por su propia braveza, por lo que las cartas de autorización que tenía. Ahora tenía que ser llevado de la mano a Damasco, donde estaban los discípulos. Era como decir, lo llevaban a la boca del león, lo llevaban donde sus mismos enemigos. Pero ahí Saulo va a aprender que esos enemigos no saben matar, sino saben amar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esos son los discípulos de Jesús. No están para matar al enemigo, están para amar al enemigo y para hacer luz para ellos. Versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Orar. ¿Qué debe hacer usted? Orar. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para darle duro, ¿verdad? ¿Para qué le ponía las manos encima? Para que recobre la vista. Eso hace un cristiano. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Yo diría, Señor, aprovechemos que está ciego para lincharlo. ¿Qué dice usted? ¿Qué dijo Jesús? Ama a tu enemigo, muestra la otra mejilla, bendice al que te maldice, ora por el que te ultraja y te persigue. Eso es ser un hijo de Dios. Si usted no hace eso, usted cree que es un hijo de Dios, es un simpatizante del Evangelio. Si usted no practica el amor, el perdón, la compasión, usted está muy lejos de ser un discípulo de Jesucristo. Amén. ¿Qué le dijo el Señor Jesús en el 15? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los que no son judíos, y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Está diciendo, tú no le hagas nada, yo le voy a enseñar lo bonito que es ser cristiano. Y él pasó de perseguidor a perseguido por la causa de Jesucristo.
Y un día que estaban llorando los hermanitos ahí, diciendo, no te vayas a Jerusalén, que te van a matar. Él dijo, ¿qué hacen llorando por mí? A mí no me importa que me amarren, que me lleven preso hasta que me maten por la causa de Cristo. Como él me ha dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Denle un aplauso al Señor. Eso es ser cristiano. Según el versículo 16, esto no es pare de sufrir. Esto es, como diría Pablo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso es ser cristiano. Versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Por qué Ananías bautiza inmediatamente a Saulo y no le manda a hacer un curso pre-bautismo? Porque Saulo era un rabino, era un conocedor de las Escrituras a la perfección. Solo le faltaba una cosa, creer en el Mesías. Amén. Saulo conocía la palabra de Dios a profundidad, había crecido a los pies de Gamaliel, él dice de la secta más rigurosa, fariseo. Él conocía las Escrituras, la palabra de Dios, creía en la venida del Mesías y en el cumplimiento de todas las promesas. Lo que él no creía era que aquel que fue crucificado estaba vivo y él es el Hijo de Dios. Amén. Y por eso dice que enseguida que se bautizó, enseguida se fue a un seminario para prepararse para predicar de Cristo. ¿Así dice? No. ¿Necesita irse a un seminario, ser teólogo para predicar? No. Solo necesita haber tenido un encuentro con Jesús. Amén. Amén. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, en el lugar donde él iba a buscar discípulos para llevarlos presos. Ahora fue allá a predicar que Jesucristo es el Hijo de Dios. El 21 dice, todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, aleluya, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y qué va a pasar por hacer eso? Versículo 23. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarlo, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Imagínense, quienes predicaban supuestamente las Escrituras, quienes enseñaban la ley al pueblo, ahora querían asesinar al que lo consideraban, como decía el prófugo al que le traicionó, traidor le decía, ¿verdad? Al de silla de ruedas. Y ahora él le dice, este es un traidor, este ahora se ha vuelto nuestro enemigo, querían matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. Ahora él tenía que huir en vez de perseguir. Pero donde quiera que él iba predicando que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, a quien él perseguía, a quien él estaba rechazando. Pablo se dio cuenta de que él estaba en el bando equivocado, que la religión que él defendía con uñas y dientes, que la religión que tanto él cuidaba con celo, no era el lugar que realmente le llevaba a la salvación. Amén. Si usted abraza una religión, si usted defiende una religión, jamás encontrará a Jesucristo. Jesucristo no es religión. No estamos predicando religión. Ninguna religión puede salvar. Jesucristo es el Salvador del mundo.
Y lo que Él quiere de nosotros no es una religión, sino una relación personal de amor con Él. Una relación de obediencia a su palabra. Hay muchos que dicen, no necesitas cambiarte de religión, solamente guarda los mandamientos, pero no los guardan. Viven en inmundicia, en borracheras, en fornicación, en idolatría. Pero te dicen, yo tengo un familiar que es de esos redimidos y renovados, no sé qué, y me hablan más que yo, incluso mejor que un teólogo, pero pasa borracho, cuando la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Hay personas que dicen que sí, que Diosito, que los 10 mandamientos y cuantas cosas más, pero ven pornografía. Se gozan cuando en su grupo publican basura de pornografía y de cuantas cosas más. Y ahí no dicen, oigan, no publiquen eso que es malo, sino que se gozan con los que hacen maldad. Pero defienden su religión. Y eso hacía Saulo de Tarso. Defender su religión con uñas y dientes. Muchos creen que Saulo era un celote. Los celotes o cananistas, la palabra canán significa celo. La palabra celote es griego castellanizado como celo acá en nuestro español. Y los celotes eran un grupo muy radical de los fariseos. Era gente sanguinaria, gente asesina. Jesús tenía un celote entre sus discípulos. ¿Recuerda? Simón el celote. Y posiblemente Judas también era celote. Dice que ellos cargaban un cuchillo, un puñal pequeño llamado ronfalla. Ese puñal ellos estaban listos, tenían un ejército de celotes listos en qué momento Jesús decía, yo soy el Mesías, para ellos tomarse Jerusalén. Y la intención de Judas fue precisamente eso. El maestro está hablando que de la cruz, se está demorando, no hay fin de que se manifieste a Jerusalén, yo le voy a dar una ayudadita. Voy a hacer que vengan, que lo agarren, Él se va a defender con su poder, hará que caigan muertos de esa gente y se va a manifestar. Y por ahí estaban listos los celotes para entrar en acción. Ese era el pensamiento de los judíos con su Mesías. Un gran general, un gran luchador, un guerrero como Gedeón, como David, como Sansón, como Elías, que haga caer fuego del cielo. Eso esperaban ellos de Jesús. Y eso esperaban los celotes, y Pablo era uno de esos, sanguinarios, sin piedad, arrastraban mujeres, niños a la cárcel, los hacían blasfemar, los obligaban a blasfemar, a renegar de su fe, los mataban cruelmente, así como mataron a Esteban. ¿Y quién cree que fue el que aprobó la muerte de Esteban? El que hizo así. Saulo. Él estaba al frente de esa turba. Él tenía ahí la ropa de los que iban a apedrear para que no les salpique sangre. Imagínense, no querían contaminarse con sangre, pero su corazón era homicida. Y ahí estaba Saulo aprobando la muerte de Esteban. Y acá él venía con cartas de autorización para aprobar que estos cristianos sean perseguidos, encarcelados. Y ese encuentro con Jesús le permitió abrir los ojos y entender que estaba en el bando equivocado. Si tú estás en una religión, estás en el bando equivocado. Si tú estás despreciando la palabra de Dios, despreciando el mensaje de Dios, estás en el bando equivocado. Si empiezas a insultar, a maldecir, a difamar y a hablar toda clase de maldad contra los discípulos de Jesucristo, estás insultando a Jesucristo mismo. Y dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Amén. Pablo tuvo que entender que él estaba en el bando equivocado y que tenía que ahora cambiarse al verdadero lugar, que es estar a los pies de Jesucristo. Amén. Y él cuenta en Hechos 22 y Hechos 26, él cuenta su testimonio y narra ese encuentro que tuvo con Jesús. Y cómo él iba con esa maldad de perseguir a los cristianos, de matar a los cristianos, de asesinarlos. Y quiero leer en el capítulo 26 solamente. El 15 dice, Hechos 26, 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Pablo vio muchas veces al Señor. Él escribe que incluso fue llevado al paraíso, al tercer cielo, donde escuchó cosas que no les es permitido al hombre decir. Y dice en el 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, los que no son judíos o hebreos, a quienes ahora te envío. ¿Con qué propósito? El 18. Para que abras sus ojos. Dice la Biblia que el Dios de este siglo ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y de la potestad de Satanás a Dios. Toda aquella persona que no tiene a Jesucristo es potestad de Satanás, es propiedad de Satanás, le pertenece a Satanás por causa del pecado, es esclavo de Satanás. Pero Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Por eso dice en Colosenses que Él nos trasladó de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Dice también, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que reciban por la fe en Jesús perdón de pecados. No por la fe en María, en el Gregorio, en la Narcisa. No por la fe en los santos óleos o en una religión o en una organización religiosa. No por la fe en un hombre que te dé dogmas y te digan yo te doy la unción y los óleos y eres salvo. No, por la fe en Jesucristo es que usted recibe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles un lugar. Ahí está nuestra herencia. Y luego vendré para que ustedes estén donde yo estoy. Le invito a buscar en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Donde Pablo va a decir algo muy interesante en cuanto a su religión. ¿Ya lo tiene? Dígame. Filipenses 3 dice desde el versículo 1, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Amén. Porque nosotros somos la circuncisión, es decir, el pacto que hizo Dios con Abraham, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, es decir, en nuestra naturaleza humana o en nuestra raza o en nuestra religión. Y él dice, el 4, aunque yo también tengo de qué confiar en mi naturaleza humana. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en su raza, en su naturaleza humana, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Miren, el perfil de Pablo. Circuncidado al 8º día significa que él es heredero del pacto de Abraham, del linaje de Israel, era israelita, hebreo de hebreos. Y en cuanto a su religión, al cumplimiento de la ley, a la secta más rigurosa de los fariseos. En cuanto a celo, él era un celote, perseguidor de la iglesia, ¿sí? El celo por su religión. En cuanto a la justicia que es en la ley, es decir, en cuanto a cumplir los mandamientos de Dios y en cuanto a su religión, él era irreprensible.
Amén. En cuanto a su religión, él era irreprensible. Usted no tenía nada de qué acusarlo. ¿Recuerda usted al profeta Daniel? Sus enemigos buscaban de qué acusar a Daniel y no encontraron, porque era intachable, era irreprensible. Así que lo que hicieron fue crear una ley que prohíba orar para con ese pretexto matarlo. Si hoy crearan una ley para matar a los que no oran, no quedamos ni uno, ¿sí o no? En ese tiempo la ley fue matar a los que oran. Hoy no nos pasaría nada, ¿verdad? Pero si hubiera una ley, matar a los que no oran, ¿cuántos quedamos, hermano? ¿Sí? A veces ni por los alimentos, ya cuando estamos ahorcándonos, que oye, es que no oré por los alimentos, ¿verdad? Daniel era irreprensible, intachable. Lo mismo era Job y Samuel. Y acá dice que en cuanto a cumplir con su religión, los requerimientos de su religión, las más de 600 normas que se habían inventado los judíos en el Talmud y en todos sus libros que tenían ahí, en cuanto a todo eso, él era irreprensible. ¿Sí? Habían los libros del Talmud, de la Mishnah, la Geburah, no sé cuántos nombres más, que ellos tenían que cumplir todos como 600 ritos y mandamientos que estaban fuera de la Biblia. Por eso Jesús le dijo: ustedes han dejado la ley de Dios por vuestra tradición. En cuanto a la radiografía de la religión, él era irreprensible. Pero ante los ojos de Dios, él era un asesino. Él era un rebelde, era un impío, era un inicuo. Porque le estaba levantando el puño no a los discípulos de Jesús, sino a Dios mismo. Amén. Mire, en su religión usted puede parecer la mamá de Tarzán, la gran cosa, el Santo Padre. Pero ante los ojos de Dios, un idólatra, un mentiroso, un genocida que lleva millones de personas al infierno haciéndolos adorar ídolos. Pero a los ojos del mundo, de la religión, el Santo Padre. Pero ante los ojos de Dios, no quisiera estar en los zapatos de esas personas. Genocidas. Llevan millones de gente al infierno enseñándoles la mentira. Pero a los ojos de la religión se le arrodillan, le besan la mano. Ni los ángeles permiten que alguien se le arrodille, y ellos lo permiten. ¿Amén? Ante la religión, Pablo era irreprensible. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Él creía que por hacer buenas obras, que por guardar la ley, ya tenía ganado casi todos los peldaños para llegar al cielo. Ya se creía dueño del cielo, acreedor al cielo, ¿sí? Por todas las cosas buenas que había hecho, como defender su religión, matando a los enemigos de su religión, persiguiéndolos, asesinándolos cruelmente, brutalmente. Y Jesús había profetizado eso. Él dijo: habrán tiempos donde muchos creerán que matándolos y persiguiéndolos a ustedes están rindiendo culto a Dios. Y eso hacía Saulo de Tarso. Él pensaba que matando y persiguiendo cristianos estaba adorando a su Dios, estaba sirviendo a su Dios, cuando estaba haciendo todo lo contrario. Estaba peleando contra Dios mismo. Por eso le dice: a mí me persigues. Y miren lo que dice el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que acabamos de leer en el versículo 3. Circuncidado al 8º día, del linaje de Benjamín, israelita, fariseo, perseguidor, irreprensible, todas esas, criado a los pies de Gamaliel, irreprensible en cuanto a la ley, conocedor de la ley, un rabino. Todas esas cosas lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Amén. Amado hermano, estudiar la palabra de Dios es tan excelso, tan sublime, más grande que si usted fuera científico de la NASA, astronauta, no sé cuántas cosas más. No importa los títulos que usted podría tener en este mundo, no se comparan con conocer a Jesucristo, con conocer su palabra. Todo lo que Él era, dice, lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Cristo,
lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. La palabra basura es un eufemismo, pero en el griego original dice estiércol. Otra palabra para estiércol. Hay un jugador brasileño, ¿cómo se llama? Kaká. Mire, él dice, todo eso, mi raza, mi linaje, mi religión, mi conocimiento en cuanto a las escrituras y la ley, todas esas cosas para mí hoy son estiércol, basura, al lado de tener a Cristo en mi corazón y de tener un conocimiento no solamente teórico o teológico de Cristo, sino un conocimiento experimental, un encuentro personal con Jesús. Usted sabía que hay muchos teólogos que eran ateos, conocían a profundidad la teología, pero no habían tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y al no tener el Espíritu Santo, escribieron barbaridades de la teología, pero nunca pudieron conocer la verdad, que usted solo la puede conocer bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, ustedes tienen la unción del Santo y no necesitan que le enseñen nada más, ustedes conocen todas las cosas. Y Él dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Cuántos pueden decir Jesús es mi Señor? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Jesús dijo, si alguno viene a mí y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí pero ama más a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a su dinero, a su trabajo, a su linaje, a cualquier otra cosa de este mundo, no es digno de mí. Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome por basura, cargue su cruz cada día y sígame. ¿Amén? Muchos quieren seguir a Jesús, pero sin negarse y sin cargar la cruz. Y no es así. Él se negó a sí mismo, puso su vida a los pies del Señor, incluso para ser perseguido. ¿Saben cómo murió el apóstol Pablo? Le acortaron la estatura, decapitado por la causa de Cristo. Pero ¿cómo puede un hombre de Dios morir así si hizo tantas cosas buenas? Jesús lo dijo. Si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer. Si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Si a mí me van a crucificar, a ustedes le harán lo mismo. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Jesucristo? Si usted no está dispuesto a morir por Jesús, jamás estará dispuesto a vivir para Jesús. Ser cristiano es algo radical. Pero empieza por la renunciación o vaciamiento. Él tuvo que vaciar todo de su vida, Él tuvo que renunciar a todo, Él tuvo que perderlo todo para ganar a Cristo. ¿Ha leído o escuchado la historia de Noé? Cuando Noé entra al arca, lo perdió todo, su casa, sus haciendas, su ganado, sus bienes, sus terrenos, lo perdió todo cuando entró al arca. Pero cuando él se baja del arca, todo era de él. El planeta entero, ¿de quién era al bajar del arca? ¿Había alguien más por ahí? Él era el dueño de todo. Así también cuando usted está dispuesto a renunciar a todo, a perderlo todo por seguir a Cristo, y tal vez en este mundo no tiene nada, pero cuando usted ponga sus pies allá en las calles de oro y mar de cristal, cuando usted llegue allá a la Nueva Jerusalén, usted será el dueño de todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si usted está dispuesto a renunciar a todo por Jesucristo. Pero lo que más tenía que renunciar Pablo era su religión. Y él dice, mi religión, que tanto defendía con uñas y dientes, lo he dejado todo, lo he tomado por estiércol, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y lo he tomado por estiércol para ganar a Cristo. Decida, hermanos, ¿estiércol o Cristo?
Elija, ¿estiércol o Cristo? Religión, ¿estiércol o Cristo? Materialismo, riquezas terrenales o Cristo. Amor a la mujer, padre, madre, hijos, la vida que lleva, al licor, al baile, a las disipaciones o Cristo. Todo eso es estiércol al lado de la gloria que usted va a recibir en Cristo Jesús. El perdón de sus pecados, la salvación del infierno, la vida eterna. Todo lo que Cristo le ofrece por perderlo todo. Por eso dice, si alguno viene a mí, niéguese a sí mismo, renuncia a todo lo que posee, cargue la cruz cada día y sígame. Amén. Lo importante es que usted sea un discípulo de Jesús y no un perseguidor de Jesús, un enemigo de Jesús. Y yo era eso, hermanos. Y por eso me identifico con la historia de Pablo. Yo odiaba a los cristianos, hablaba mal de los cristianos. A mi madre le decía, usted se va a ir al infierno porque habla mal de la Virgencita y porque habla mal de los santitos que están ahí. Eso no se habla mal, eso es sagrado, usted se va a ir al infierno. Y era yo el que estaba condenado en la idolatría, en la ignorancia, en la oscuridad. Y hablaba más de esos cristianos tal por cual, hermanitos, aleluya, que la sangre de Cristo tiene poder, y me burlaba de ellos. Yo era así como Saulo de Tarso, blasfemaba, pero como dice Pablo, lo hice por ignorancia, en incredulidad, hasta que Dios tuvo misericordia de mí y me rescató de las tinieblas a la luz, y pude un día abrir mi corazón a Jesús para que sea el Señor y Salvador de mi vida. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Si usted rechaza el Evangelio, rechaza a Jesucristo, abraza más su religión, incluso su religión puede ser católica, evangélica, cualquier religión. Si es solo una religión y no una relación personal, eso no le salva. Amén. Eso no le salva, sino una relación personal con Jesús, un encuentro personal con Jesús. Usted necesita ese encuentro personal. Tal vez tiene años en el Evangelio, pero nunca ha sentido la presencia de Jesús en su vida, el poder del Espíritu Santo en usted, ese encuentro personal. Tal vez usted es solo un simpatizante. No persigue a la iglesia, pero es un simpatizante. Y hay un problema con los simpatizantes. Ayer hablábamos de eso. En el libro de Juan, capítulo 12, en el versículo 42. Juan 12, 42 dice, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Jesús, pero a causa de los fariseos de esa religión, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Uy, si el curita me ve que voy al templo donde el pastor, ya no me va a dejar entrar a la iglesia. ¿Sí? Me van a expulsar. Si usted está donde los testigos de Jehová y ellos se enteran que usted viene a un templo evangélico, ya ni le saludan, le miran la cara, lo rechazan totalmente. Imagínense, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, significa públicamente, no se declaraban cristianos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Más valioso para ellos era su religión, su reputación, sus amigos, su círculo de amigos, el qué dirán, que realmente la gloria de Dios. Amén. El ser un hijo de Dios, el ser un cristiano, un discípulo de Jesucristo. No importa si te arrastran, si te avergüenzan, si te persiguen, no importa si tenemos que morir por la causa de Cristo. Dice la Biblia que esas pruebas y esas tribulaciones traen en nosotros un mayor peso de gloria. Y cuando estemos allá arriba estaremos recibiendo la corona de gloria que Dios ha prometido a los que le aman. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa corona de justicia, ese vestido blanco y resplandeciente,
El estar allá en las calles de oro y mar de cristal, donde no hay llanto ni dolor, donde no hay enfermedad, donde usted ya no envejece ni muere, sino que usted va a vivir por siempre en la presencia del Señor. Esa es la gloria de Dios. Ninguna religión vale eso. Ninguna familia, círculos de amigos, riqueza, materialismo, nada de este mundo se compara a un día estar allá a los pies de Jesucristo por toda la eternidad. Amén. Yo prefiero cambiarlo todo. Yo no quiero ni siquiera un segundo de mi vida en el infierno. Yo anhelo esa eternidad a los pies de Jesús. Siempre le pido al Señor que cuando llegue al cielo no me dé un arpa sino una guitarra para alabarle por toda la eternidad. Quiero estar allá alabando su nombre. Amén. Alguien dijo que el cielo es aburrido porque vamos a estar cantando toda la eternidad, mientras que en el infierno van a estar saltando por las llamas de fuego que le queman, ¿verdad? ¿Cuál prefiere usted? Yo prefiero estar alabando y exaltando al Señor. Ya no hay aburrimiento porque no hay cansancio. Hay el gozo, como dijo David. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Yo quiero estar allá. Jesús fue a preparar un lugar para todos aquellos que están dispuestos a dejar de ser perseguidores a ser perseguidos. Que están dispuestos a tomar por escoria, por basura, por estiércol su religión, su reputación, su riqueza, su materialismo, no sé, aún hasta su juventud, para entregársela a Jesucristo. Hay un gran galardón para que, recuerde, no sea un perseguidor, pero tampoco sea un simpatizante, como estos que se habían convertido pero eran cristianos de la secreta, ¿sí? Agentes secretos del reino de Dios. Ni el diablo sabía que eran cristianos, ¿sí? Imagínense. No confesaban a Jesús. ¿Sus vecinos saben que usted es cristiano? Pero de los buenos, de esos hermanos diablos que dicen, ese hermanito diablo. O un verdadero cristiano irreprensible como Pablo. Amén. Hermanos, ninguna religión salva. Solo Cristo salva. Si usted abraza una religión, usted no tiene a Jesucristo. Si usted tiene a Jesucristo, ya no necesita ninguna religión, porque las religiones no salvan. El sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre, Cristo Jesús, su sangre en la cruz, es lo único que nos da perdón y salvación. No necesita los ritos de la ley, no necesita los ritos y ceremonias de la religión. Usted solo necesita la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén. Si usted tiene a Cristo Jesús, si usted ha sido lavado con la sangre preciosa de Jesucristo, usted tiene asegurada la salvación, la vida eterna. No necesita nada más. Pero recuerde una cosa, ¿sí? Por aquí hay un amigo que se mete a las alcantarillas a limpiarlas, ¿verdad? ¿Quién de ustedes se metería ahí? Guácala, dice, ¿verdad? Si usted guarda estiércol en su corazón, ¿en qué se convierte su corazón? En una alcantarilla. ¿Entrará ahí Jesús? Él es santo y puro. Necesita vaciar todo el estiércol que pueda haber en su corazón. ¿Se acuerdan del joven rico? Vende todo lo que tienes y sígueme. Se fue triste porque amaba más las riquezas. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero, o a la obsesión por una mujer, o un vicio, una adicción. Hay algunos que son idólatras a unos cantantes coreanos por ahí, a unos artistas, a la lucha libre, al fútbol, a cuántas cosas más. Jesús quiere que usted vacíe todo para solamente Él ocupar el trono de su corazón. Él quiere ser el primero en su vida, no el segundo ni el tercero. ¿Está usted dispuesto a vaciar su corazón para que reine Jesucristo? Amén.